Usualmente en los videojuegos siempre nos divertimos de alguna u otra manera, pero ciertamente muchas veces estos contienen un trasfondo bastante crudo y con momentos que nos pueden dejar en shock e incluso hacernos sentir tristes, ya sea por la pérdida de un personaje o por un momento en donde más que coraje sentimos tristeza por la situación que está pasando. Por eso hoy te mostraré 3 muertes más tristes en los videojuegos. Obviamente habrá spoilers, pero si te interesa saber cuáles son estos momentos, quédate hasta el final para que me digas cuál es el momento que consideras más trágico o triste. Dicho esto, comenzamos. La saga de Gears of War es una de mis sagas favoritas de videojuegos. La tercera entrega nos trae una de las muertes más épicas y dolorosas de un gran amigo, el cual, si ya jugaste esta franquicia, sabrás de sobra a quién me refiero. Y sí, Dom sacrifica su vida para salvar a su mejor amigo Marcus y a su pelotón de los Lambent. Y es que este es uno de los momentos donde la verdad, como mínimo se nos salió una lágrima a todos como viejas chillonas. Sobre todo por las últimas palabras que dice nuestro gran amigo Dom, las cuales son las siguientes. ¿Nunca pensaste que terminaría así, María? ¡No! ¡No! Como ya recordarás si jugaste la segunda entrega, en esta encontramos a la que fue la esposa de Dom, cuyo nombre es María, la cual estuvo buscando desde la primera entrega. Pero como ya recordarás, cuando Dom la encuentra y la observa, mira exactamente como él la recuerda, o sea, como la bella esposa que tuvo. Pero, desgraciadamente, solo está siendo cegado por el simple hecho de la ilusión de que ella estuviese bien, ya que ella está en un pésimo estado y prácticamente al borde de la muerte. Pero Marcus le dice que la mire bien. Y sí, María se encuentra en un grave estado y prácticamente al borde de morir, por lo que Dom debe tomar una de las decisiones más difíciles de toda su vida, y hace lo siguiente. Sin duda alguna, uno de los momentos que marcaron a muchos de esta saga. Y pues sin más nada, pasemos con el siguiente. Si estás aquí por la miniatura, déjame decirte que eres una persona de cultura. Y es que, al menos para mí, GTA 4 es uno de los mejores videojuegos en cuanto a historia se refiere, pues este nos pone en los zapatos de un grande, Niko Bellic, el cual llega a Liberty City para encontrar a quien lo traicionó en la guerra, pero también por su primo Román, el cual le mintió a Niko desde un principio, ya que Román le dijo a Niko que la vida en Liberty City era increíble, solo para darse cuenta que le había mentido. Pero es entonces que Niko empieza a hacer trabajos para la mafia, y de este modo ayuda a su primo Román a salir adelante. Pero no todo es bueno, ya que Niko se gana muchos enemigos, y dependiendo de las decisiones que tomemos en el videojuego, desgraciadamente nuestro primo Román es asesinado en su propia boda. Yes? A gift from Dmitry Raskolov. Sin lugar a duda, una de las muertes más tristes en esta saga, ya que si tu primo fallece en el videojuego, sabrás que ella nunca te llamará para ir de nuevo a los bolos. Roman. I'm so sorry, cousin. Probablemente no recuerdes a la empresa llamada Telltale Games, pero esta empresa desarrolló grandes videojuegos. Uno de ellos fue la saga de The Walking Dead, el cual, si ya lo has jugado, sabrás que es muy diferente a la serie de televisión. En este videojuego somos Lee, un profesor que fue culpado por haber acabado con la vida del amante de su esposa. Al principio del videojuego, este está siendo llevado a juicio, pero por algunos sucesos, el auto donde se iba termina chocando. Es donde Lee se da cuenta que hay extrañas criaturas devorando a los humanos. Más adelante encontraría a quien le daría una razón para vivir, ya que encuentra a una niña llamada Clementine, una pequeña niña la cual se quedó sola en su casa. Lee le ayuda en todo momento, y los dos están a punto de salvarse, pero casi al final de la aventura Lee es mordido por un zombie para salvar a Clementine.
Y el videojuego nos da dos opciones. La primera es dejar que Lee se convierta en un zombie, y la segunda es la que veremos a continuación. Me too. Y sí, desgraciadamente, Clementine acaba con el sufrimiento de Lee disparándole en la cabeza. Pero yo sé que tú tienes muchos más momentos tristes en los videojuegos. Por eso, me gustaría que comentes cuál es el momento más triste del top en tu opinión, y que me comentaras algunos otros momentos tristes en los videojuegos. Si veo mucho apoyo en el video, haré una segunda parte. Y si el video te gustó, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique apenas suba nuevo video. Y dejar tu like si el video te ha gustado. Y ahora sí, yo soy Raxoman, y esto no es un adiós, sino un hasta la próxima. Te advertí, pregunté y nadie me dijo que esta escena era triste. ¡Nadie! Pero son historias bonitas. ¡Bonitas! ¿Bonito te parece estar llorando 2 horas aquí? ¡2 horas, güey! ¡Señor! ¡Ah, pinche güey, mamón! Güey, se quiso automatar ese güey. Pinche güey, pásame un tequila, güey. ¡Pásamelo! ¡Pásamelo el tequila! ¿Qué me ves, pinche dinosaurio pendejo?